Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Ecos del Pasado, ese refugio donde las vidas más extraordinarias de la humanidad cobran vida para acompañarte en tus momentos de tranquilidad y reflexión. Soy tu anfitrión, y si es la primera vez que nos acompañas, te invito cordialmente a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu like si esta historia toca tu alma. Cada muestra de apoyo nos permite seguir rescatando estas vidas fascinantes que han forjado el mundo que conocemos. Ponte cómodo, relájate y prepárate para viajar a la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX. A una época donde una mujer polaca sin dinero estaba destinada a cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. Esta noche conoceremos la vida de la mujer que descubrió la radioactividad, que ganó 2 premios Nobel, que amó con pasión y pagó con su propia vida por sus descubrimientos. Esta es la historia de Marie Curie, la científica más importante de la historia, la primera mujer en ganar un Nobel, la única persona en obtener este premio en 2 ciencias diferentes. Una historia de pobreza y determinación, de amor y pérdida, de genio científico y sacrificio supremo, de una mujer que literalmente iluminó el mundo con su ciencia. Una niña en la Polonia ocupada. Nuestra historia comienza el 7 de noviembre de 1867, en Varsovia, cuando Polonia había dejado de existir como nación independiente. El país había sido dividido entre Rusia, Prusia y Austria, y la parte donde nació María Sklodowska estaba bajo el brutal dominio del Imperio ruso. María nació en una familia que representaba lo mejor del espíritu polaco. Su padre, Władysław Sklodowski, era profesor de matemáticas y física, un intelectual que había perdido sus ahorros en inversiones patrióticas fallidas. Su madre, Bronislava, dirigía una prestigiosa escuela para niñas hasta que la tuberculosis comenzó a consumir lentamente sus pulmones. La casa de los Sklodowski era un refugio de cultura polaca en medio de la opresión rusa. Allí se hablaba polaco cuando estaba prohibido, se enseñaba historia polaca cuando había sido borrada de los currículos oficiales, se mantenía viva la llama de la identidad nacional cuando el imperio intentaba apagarla. María era la menor de 5 hermanos, Sofía, Józef, Bronya, Ela y ella. Desde pequeña mostró una inteligencia extraordinaria que llamaba la atención de todos los que la conocían. Aprendió a leer a los 4 años, cuando muchos niños apenas balbuceaban sus primeras palabras. A los 8 años ya dominaba el ruso, el alemán y el francés además de su polaco nativo. Pero la infancia de María estuvo marcada por tragedias que forjarían su carácter inquebrantable. Cuando tenía 8 años, su hermana mayor Sofía murió de tifus. 2 años después, su madre sucumbió finalmente a la tuberculosis que había luchado durante años. María quedó huérfana de madre a los 10 años, en una casa donde el dolor se mezclaba con la pobreza creciente. La universidad flotante. En la Polonia ocupada, las mujeres tenían prohibido acceder a la educación universitaria. Era una doble barrera, ser polaco y ser mujer en un sistema diseñado para suprimir tanto la identidad nacional como la igualdad de género. Pero el espíritu polaco había encontrado formas creativas de resistir. María se unió a la Universidad Flotante, una institución clandestina que se reunía en diferentes casas para evitar la detección de la policía secreta rusa. Allí, profesores que habían perdido sus puestos por su nacionalismo enseñaban en secreto a jóvenes polacos sedientos de conocimiento auténtico. En estos encuentros clandestinos, María descubrió su pasión por las ciencias exactas. La física y la química no eran solo materias académicas para ella, eran ventanas hacia los misterios del universo, llaves para descifrar los secretos más profundos de la realidad. Cada experimento rudimentario que realizaba en laboratorios improvisados era como una pequeña revelación divina. Pero estudiar en la Universidad Flotante tenía sus límites. María sabía que para convertirse en una verdadera científica necesitaba acceso a laboratorios reales, a profesores de primera clase, a una educación que solo las universidades europeas de élite podían ofrecer. Y para una joven polaca sin dinero, eso parecía tan inalcanzable como tocar las estrellas. El pacto de las hermanas. María y su hermana Bronya hicieron un pacto que cambiaría sus vidas para siempre.
Como ninguna de las dos tenía dinero para estudiar en el extranjero, decidieron que una apoyaría a la otra primero, y luego se invertirían los papeles. Bronja sería la primera en ir a París para estudiar medicina, mientras María trabajaba como institutriz para financiar los estudios de su hermana. Era un sacrificio enorme para María, que tenía que postergar sus propios sueños científicos para hacer posibles los sueños médicos de Bronja. Durante 3 años, trabajó como tutora privada en familias acomodadas, enviando religiosamente parte de su modesto salario a París para que su hermana pudiera continuar sus estudios. Fueron años de paciencia y autodisciplina férrea. Mientras enseñaba matemáticas y francés a niños privilegiados, María continuaba estudiando por las noches, devorando libros de física y química que conseguía prestados. Cada página que leía, cada problema que resolvía, era una inversión en el futuro que sabía que algún día llegaría. El viaje a París. En 1891, cuando María tenía 24 años, finalmente llegó su turno. Bronja, ya establecida como doctora en París, le envió el dinero para el viaje y los primeros meses de manutención. El 3 de noviembre de 1891, María subió a un tren que la llevaría desde Varsovia hasta París, con apenas 40 rublos en el bolsillo, una silla plegable y mantas para el frío. El viaje duró 3 días y 2 noches. María viajaba en tercera clase, en vagones sin calefacción, comiendo pan seco y huevos duros que había empacado su padre. Pero en lugar de ver las incomodidades del viaje, ella veía cada kilómetro como un paso más cerca de su destino, la Sorbona, la universidad más prestigiosa del mundo en ciencias. Cuando el tren finalmente llegó a la Gare du Nord en París, María se bajó transformada. Ya no era María Sklodowska, la institutriz polaca. Ahora era Marie, la estudiante universitaria que había venido a conquistar los secretos del universo. La buhardilla de los sueños. María alquiló una buhardilla en el 6º piso de un edificio decrépito en el barrio latino. Era un espacio diminuto, helado en invierno, sofocante en verano, sin agua corriente ni calefacción. Durante los inviernos parisinos, la temperatura en su cuarto bajaba tanto que el agua se congelaba en la palangana y Marie tenía que estudiar envuelta en todas las mantas que poseía. Su dieta consistía principalmente en pan, mantequilla, té y ocasionalmente huevos. Había días en que se desmayaba de hambre durante las clases, pero siempre se levantaba y continuaba tomando notas. Su hermana Bronja a menudo la encontraba en estado de semidesnutrición y la obligaba a comer comidas completas. Pero María era feliz. Por primera vez en su vida tenía acceso a laboratorios reales, con equipos de verdad, profesores brillantes, bibliotecas repletas de los últimos descubrimientos científicos. Cada día era una aventura intelectual, cada experimento una pequeña revelación. La pobreza física se desvanecía ante la riqueza espiritual que experimentaba. La brillante estudiante. En la Sorbona, Marie se destacó inmediatamente como una estudiante excepcional. Sus profesores notaron que esta joven polaca no solo tenía un dominio técnico impresionante de la física y las matemáticas, sino una intuición científica que rayaba en lo sobrenatural. Podía sentir las soluciones a problemas complejos antes de calcularlas formalmente. En 1893, Marie se graduó como la primera de su clase en su licenciatura en física. Al año siguiente, obtuvo una segunda licenciatura en matemáticas, graduándose segunda de su promoción. Sus notas eran tan extraordinarias que le otorgaron una beca para continuar estudios de investigación. Pero más importante que las calificaciones era la reputación que se estaba forjando en los círculos científicos parisinos. Los profesores comenzaron a hablar de esta estudiante polaca que hacía preguntas que nadie más había pensado, que veía patrones donde otros solo veían datos aislados, que tenía una dedicación al trabajo que bordeaba la obsesión sagrada. El encuentro del destino. En 1894, Marie necesitaba espacio de laboratorio para su investigación sobre las propiedades magnéticas del acero. Un profesor polaco le sugirió que contactara a Pierre Curie, un físico francés de 35 años que había hecho descubrimientos importantes sobre el magnetismo y disponía de espacio en su laboratorio.
Cuando Marie y Pierre se encontraron por primera vez, fue uno de esos momentos que parecen orquestados por el destino mismo. Pierre era un científico brillante pero melancólico, que había dedicado su vida entera a la ciencia y había comenzado a pensar que permanecería soltero para siempre. Marie era una mujer de una inteligencia deslumbrante y una pasión por la ciencia que rivalizaba con la suya propia. Su primera conversación duró 8 horas. Hablaron de magnetismo, de cristalografía, de los misterios del universo físico. Pero también hablaron de poesía, de filosofía, de sus sueños sobre lo que la ciencia podría lograr para la humanidad. Era como si dos almas gemelas se hubieran encontrado finalmente después de búsquedas solitarias. Pierre escribió en su diario esa noche: nuestra conversación pronto se volvió muy amistosa. Me parece que está hecha para ser científica. Un romance científico. El cortejo entre Marie y Pierre fue único en la historia de los romances. En lugar de flores y chocolates, Pierre le regalaba a Marie libros científicos. En lugar de paseos por jardines románticos, caminaban por las calles de París discutiendo las últimas teorías sobre la estructura atómica. Sus cartas de amor estaban llenas de ecuaciones y reflexiones sobre la naturaleza del universo. Pierre le escribió: sería muy hermoso, una cosa que no me atrevería a esperar, si pudiéramos pasar nuestras vidas juntas, la una cerca del otro, hipnotizados por nuestros sueños, tu sueño por tu país, nuestro sueño por la humanidad, nuestro sueño por la ciencia. El 26 de julio de 1895, Marie Sklodowska se convirtió en Marie Curie en una ceremonia sencilla. No había dinero para una gran celebración, pero tampoco era necesaria. Lo único que importaba era que dos mentes brillantes habían decidido unir sus vidas en una búsqueda común por la verdad científica. Su luna de miel fue perfectamente representativa de quienes eran: un viaje en bicicleta por la campiña francesa, deteniéndose para recolectar muestras minerales y discutir los paisajes geológicos que encontraban en el camino. Pausa musical de 30 segundos, música romántica suave. La maternidad y la ciencia. En 1897 nació Irene, la primera hija de los Curie. Marie enfrentó el desafío que muchas mujeres científicas conocen: equilibrar la maternidad con una carrera científica demandante. En una época donde se esperaba que las mujeres abandonaran todo para dedicarse exclusivamente a los hijos, Marie tomó una decisión revolucionaria: haría ambas cosas. Estableció un sistema donde podía amamantar a Irene entre experimentos, llevarla al laboratorio cuando era necesario y convertir la crianza en parte de su método científico. Llevaba un diario meticuloso no solo de sus experimentos, sino del desarrollo de su hija, aplicando la misma precisión científica a ambas tareas. Pierre se convirtió en un padre moderno antes de que el concepto existiera, compartiendo las responsabilidades del cuidado infantil de maneras que escandalizaban a la sociedad parisina de la época. Pero para los Curie, la ciencia era una vocación que trascendía las convenciones sociales. La búsqueda de una tesis doctoral. Marie necesitaba un tema para su tesis doctoral, algo que fuera lo suficientemente original como para contribuir significativamente al conocimiento humano. En 1896, Henri Becquerel había descubierto que el uranio emitía rayos misteriosos que podían atravesar la materia sólida y afectar placas fotográficas. Era un fenómeno completamente inexplicado que había desconcertado a los físicos más brillantes de Europa. Marie vio en este misterio la oportunidad perfecta. Decidió investigar estos rayos de Becquerel y determinar si otros elementos mostraban propiedades similares. Era una investigación que requeriría años de trabajo meticuloso, pero prometía revelar secretos fundamentales sobre la naturaleza misma de la materia. Pierre y su hermano Jacques le proporcionaron el instrumento perfecto para su investigación: un electrómetro piezoeléctrico que habían inventado, capaz de medir las corrientes eléctricas más débiles con una precisión sin precedentes. El descubrimiento de la radioactividad. En un laboratorio improvisado que era poco más que un cobertizo con techo de vidrio, Marie comenzó la investigación que cambiaría el mundo. Sistemáticamente probó cada elemento conocido para ver si emitía los rayos misteriosos como el uranio.
Sus experimentos revelaron algo extraordinario: el torio también emitía estos rayos, y la intensidad de la emisión era proporcional únicamente a la cantidad del elemento presente, no a su forma química. Esto sugería que la emisión era una propiedad atómica fundamental, no una reacción química. Marie acuñó el término radioactividad para describir este fenómeno. Era la primera vez en la historia que alguien comprendía que los átomos mismos podrían estar cambiando, emitiendo energía en el proceso. Era un descubrimiento que desafiaría las leyes fundamentales de la física tal como se entendían entonces. Pero el descubrimiento más importante estaba por venir. Cuando Marie analizó la pechblenda, un mineral de uranio, descubrió que era mucho más radioactiva de lo que debería ser basándose únicamente en su contenido de uranio. Solo había una explicación posible: la pechblenda contenía elementos desconocidos que eran aún más radioactivos que el uranio. La búsqueda de los elementos desconocidos. Pierre, fascinado por los descubrimientos de su esposa, abandonó su propia investigación para unirse a ella en la búsqueda de estos elementos misteriosos. Juntos, comenzaron el trabajo más arduo de sus vidas: procesar toneladas de pechblenda para aislar cantidades microscópicas de los nuevos elementos. La Academia de Ciencias de Austria les donó 1 tonelada de residuos de pechblenda de sus minas en Bohemia. Era un regalo generoso, pero también representaba una tarea hercúlea. Los Curie tendrían que procesar este material en calderos gigantes, removiendo constantemente, triturando, disolviendo, cristalizando, repitiendo el proceso miles de veces. El laboratorio donde trabajaban era una antigua sala de disección de la escuela de medicina, sin calefacción, con el techo agujerado por donde entraba la lluvia. En invierno, la temperatura interior apenas superaba los 0 grados. En verano, el calor era sofocante. Pero para Marie y Pierre era el lugar más emocionante del mundo. El polonio y el radio. En julio de 1898, los Curie anunciaron el descubrimiento de su primer nuevo elemento. Marie lo nombró polonio en honor a su patria oprimida, convirtiendo su descubrimiento científico en un acto de resistencia política. Era una forma de poner a Polonia en el mapa mundial cuando no existía como nación independiente. 6 meses después, en diciembre de 1898, anunciaron el descubrimiento de un segundo elemento aún más radioactivo, al que llamaron radio por su intensa emisión de rayos. Pero la comunidad científica era escéptica. Los Curie habían detectado estos elementos químicamente, pero no habían logrado aislarlos físicamente en cantidades suficientes para probar definitivamente su existencia. 4 años de trabajo hercúleo. Lo que siguió fueron 4 años de trabajo que desafía toda descripción. Marie y Pierre procesaban hasta 20 kilogramos de pechblenda al día, removiendo calderos gigantes con una vara de hierro casi tan alta como Marie. Sus manos se agrietaron y sangraron por la manipulación constante de materiales cáusticos. Sus cuerpos absorban radiación sin que supieran los peligros. Marie perdió 15 kilogramos de peso durante este periodo. Sus manos desarrollaron lesiones que nunca sanarían completamente. Pierre comenzó a sufrir dolores inexplicables en las piernas y la espalda. Ambos experimentaban fatiga extrema y anemia, síntomas que atribuían al exceso de trabajo, sin saber que estaban siendo lentamente envenenados por la radiación. Pero había momentos de belleza que hacían que todo el sufrimiento valiera la pena. Por las noches, cuando el laboratorio estaba en silencio, Marie y Pierre regresaban para contemplar sus tubos de ensayo que brillaban con una luz azul-verde fantasmagórica. Era como si hubieran capturado fragmentos de estrellas y los tuvieran cautivos en vidrio. Marie escribió en su diario: estas brillantes claridades, que parecían suspendidas en la oscuridad, nos emocionaban y nos encantaban. ¿El triunfo final? En 1902, después de procesar literalmente toneladas de pechblenda, Marie finalmente logró aislar 1/10 de gramo de radio puro. Era una cantidad microscópica, pero suficiente para determinar el peso atómico del elemento y probar definitivamente su existencia. El radio era 900 veces más radioactivo que el uranio.
Emitía calor continuamente sin ninguna fuente externa de energía, desafiando la ley de conservación de la energía tal como se entendía entonces. Brillaba en la oscuridad con una luz propia, como si fuera una sustancia mágica arrancada de los cuentos de hadas. El mundo científico quedó estupefacto. Los Curie habían demostrado que los átomos no eran las partículas indivisibles e inmutables que la ciencia había asumido durante siglos. Estaban cambiando, transformándose, liberando energías inimaginables en el proceso. Era el comienzo de la era atómica. El primer premio Nobel. En 1903, Marie, Pierre y Henri Becquerel fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre la radioactividad. Marie se convirtió en la primera mujer en ganar un premio Nobel, rompiendo una barrera de género que había parecido infranqueable. Inicialmente, el Comité del Nobel había considerado otorgar el premio solo a Pierre y Becquerel, excluyendo a Marie. Fue Pierre quien insistió en que su esposa fuera incluida, amenazando con rechazar el premio si ella no era reconocida. Era un acto de justicia y amor que aseguró que Marie recibiera el reconocimiento que merecía. El dinero del premio Nobel permitió a los Curie contratar finalmente su primer asistente de laboratorio y mejorar sus condiciones de trabajo. Pero más importante que el dinero era el reconocimiento mundial de que la ciencia no conocía barreras de género, nacionalidad o clase social. El genio podía surgir en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. La tragedia que cambió todo. El 19 de abril de 1906, la vida de Marie cambió para siempre en cuestión de segundos. Pierre, debilitado por años de exposición a la radiación y distraído por problemas de salud, no vio el carruaje que se aproximaba mientras cruzaba la calle Dauphine en París bajo una lluvia torrencial. El impacto fue instantáneo y fatal. Pierre Curie, el amor de la vida de Marie, su compañero científico, el padre de sus hijas, murió a los 46 años en el pavimento mojado de París. Marie se quedó viuda a los 38 años, con una hija de 8 años y otra de 2 años, sin otra fuente de ingresos que su trabajo científico. La universidad le ofreció una pensión de viuda, pero ella la rechazó. En su lugar, pidió algo sin precedentes, que le permitieran ocupar la cátedra de Pierre en la Sorbona. Se convirtió en la primera mujer profesora en los 650 años de historia de la Sorbona. Su primera clase atrajo multitudes de curiosos que venían a ver a la viuda científica. Marie comenzó su primera conferencia exactamente donde Pierre había terminado su última, como si el conocimiento fuera un río continuo que la muerte no podía interrumpir. Sola contra el mundo. Los años que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Marie. Criaba a sus 2 hijas sola, dirigía un laboratorio cada vez más grande, continuaba su investigación sobre la radioactividad y enfrentaba una hostilidad creciente de sectores conservadores de la sociedad francesa que no podían aceptar a una mujer en una posición de tal prominencia científica. La prensa comenzó a atacarla por ser extranjera, por ser atea, por ser una mujer que rechazaba conformarse a los roles tradicionales femeninos. Algunos periódicos llegaron a sugerir que debería regresar a Polonia y dejar la ciencia francesa a los franceses. Pero Marie tenía una determinación forjada por décadas de adversidad. Cada ataque la hacía más fuerte, cada obstáculo más decidida. Había prometido en la tumba de Pierre que continuaría el trabajo que habían comenzado juntos, y ninguna fuerza en la tierra la haría romper esa promesa. El segundo Nobel. En 1911, Marie Curie recibió un segundo premio Nobel, esta vez en química, por el descubrimiento del radio y el polonio y por el aislamiento del radio puro. Se convirtió en la primera persona en la historia en ganar premios Nobel en 2 ciencias diferentes, un récord que permanece único hasta el día de hoy. Pero incluso este triunfo extraordinario fue manchado por la controversia. El Comité del Nobel le envió una carta sugiriendo que no viniera a recoger el premio debido a un escándalo personal que había estallado en la prensa francesa. Marie respondió con una dignidad que se volvió legendaria: creo que no hay conexión entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada. Viajó a Estocolmo y recogió su premio, convirtiéndose en un símbolo internacional de que el mérito científico trasciende el género, la nacionalidad y los prejuicios sociales.
La Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, Marie vio una oportunidad de poner su ciencia al servicio de la humanidad de una manera completamente nueva. Se dio cuenta de que los rayos X podrían salvar miles de vidas permitiendo a los cirujanos militares localizar balas y metralla en los cuerpos de los soldados heridos. Desarrolló unidades móviles de rayos X que llamó Petites Curies, pequeñas curies. Con la ayuda de su hija Irene, entonces de 17 años, condujo estas unidades directamente al frente de batalla, a menudo bajo fuego enemigo, para proporcionar servicios de rayos X a hospitales de campaña. Durante la guerra, Marie y sus equipos realizaron más de 1 millón de exámenes de rayos X, salvando incontables vidas. Rechazó cualquier compensación por este trabajo, considerándolo su deber patriótico hacia Francia, el país que la había acogido cuando Polonia no existía. El Instituto del Radio. Después de la guerra, Marie se dedicó a crear el Instituto del Radio en París, que se convertiría en uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Era su visión de un lugar donde científicos de todo el mundo pudieran venir a estudiar la radioactividad y sus aplicaciones médicas. Marie entendía que el radio tenía un potencial revolucionario para tratar el cáncer. Los primeros experimentos habían mostrado que la radiación podía destruir tejidos cancerosos, abriendo la posibilidad de curar una enfermedad que hasta entonces había sido una sentencia de muerte inevitable. Pero construir el instituto requería fondos que Marie no tenía. Comenzó una campaña internacional de recaudación de fondos que la llevó por todo el mundo. En 1921, viajó a Estados Unidos, donde las mujeres americanas habían recaudado dinero para comprarle 1 gramo de radio para sus investigaciones. Era un regalo que valía más de $100,000 de la época, una fortuna astronómica. La gira americana. El viaje a Estados Unidos fue tanto un triunfo como una tortura para Marie. Las multitudes la recibían como a una celebridad, pero ella era una científica introvertida que prefería la soledad de su laboratorio a los focos de la fama. Los periodistas la seguían constantemente, fascinados por esta mujer pequeña y frágil que había conquistado los secretos del átomo. En cada universidad que visitaba, Marie veía aulas llenas de jóvenes mujeres que la miraban con ojos brillantes de esperanza. Se había convertido, sin haberlo buscado, en un símbolo de lo que las mujeres podían lograr cuando se les daba la oportunidad. Era una responsabilidad que llevaba con gracia pero que también le pesaba enormemente. Durante esta gira, los síntomas de envenenamiento por radiación se hicieron más evidentes. Marie sufría de anemia severa, problemas renales, y una fatiga constante que no podía superar con descanso. Sus manos, que habían manipulado materiales radioactivos durante décadas sin protección, estaban permanentemente dañadas, con heridas que no sanaban y lesiones que empeoraban constantemente. La familia científica. Mientras Marie luchaba con su salud deteriorada, encontraba consuelo en ver que su pasión por la ciencia había sido heredada por sus hijas. Irene había crecido literalmente en el laboratorio, respirando los vapores radioactivos como otros niños respiraban aire de jardín. En 1926, Irene se casó con Frédéric Joliot, un brillante joven físico que trabajaba en el laboratorio de Marie. Era como si la historia se repitiera. Otra vez una científica excepcional encontraba el amor con un colega brillante. Marie vio en este matrimonio una continuación de la tradición científica que ella y Pierre habían establecido. Irene y Frédéric continuarían el trabajo de Marie, y en 1935 ganarían su propio premio Nobel por el descubrimiento de la radioactividad artificial. Era una satisfacción profunda para Marie saber que el trabajo de su vida continuaría en manos de la próxima generación. Los años de dolor. Los últimos años de la vida de Marie fueron una batalla constante contra los efectos devastadores de décadas de exposición a la radiación. En una época en que nadie entendía los peligros de estos materiales, Marie había trabajado con ellos usando apenas sus manos desnudas, respirando vapores radioactivos, llevando tubos de ensayo brillantes en los bolsillos de su delantal. Su sangre ya no podía producir suficientes glóbulos rojos. Sus riñones luchaban por filtrar las toxinas de su sistema.
Sus huesos se volvían frágiles y quebradizan. Pero incluso mientras su cuerpo se desmoronaba, su mente permanecía brillante y su dedicación a la ciencia inquebrantable. Continuó trabajando en su laboratorio hasta pocas semanas antes de su muerte, supervisando experimentos, enseñando a estudiantes, escribiendo artículos científicos. Para Marie, dejar de hacer ciencia habría sido como dejar de respirar. Las notas radioactivas. Los cuadernos de laboratorio de Marie, escritos durante sus años de trabajo con materiales radioactivos, permanecen radioactivos hasta el día de hoy, más de un siglo después. Están almacenados en cajas de plomo en la Biblioteca Nacional de Francia, y cualquiera que desee consultarlos debe firmar una exención de responsabilidad y usar equipo de protección. Estas notas son un testimonio silencioso del precio que Marie pagó por sus descubrimientos. Cada página lleva la huella radioactiva de sus manos, cada ecuación fue escrita mientras partículas invisibles bombardeaban su cuerpo, cada descubrimiento anotado la acercaba un paso más a su destino final. Es probable que estas notas permanezcan radioactivas durante otros 1500 años, un recordatorio duradero de la mujer que literalmente dio su vida por la ciencia. El final de una era. El 4 de julio de 1934, Marie Curie murió en un sanatorio en los Alpes franceses, víctima de anemia aplásica causada por la exposición prolongada a la radiación. Tenía 66 años y había dedicado 4 décadas de su vida a desentrañar los misterios del átomo. Sus últimas palabras fueron típicamente científicas, preguntó por los resultados de sus últimos experimentos. Incluso en su lecho de muerte, su curiosidad intelectual permanecía intacta, su pasión por el conocimiento más fuerte que el dolor físico. El mundo perdió a la científica más importante de su época, pero ganó un legado que cambiaría para siempre el curso de la medicina, la física y la comprensión humana del universo. El funeral de una leyenda. Marie fue enterrada junto a Pierre en el cementerio de Saux, en una ceremonia sencilla que reflejaba su personalidad modesta. No quería un funeral grandioso ni discursos pomposos. Había vivido para la ciencia, no para la fama, y quería ser recordada por sus descubrimientos, no por las ceremonias. Pero en 1995, 61 años después de su muerte, Marie y Pierre fueron trasladados al Panteón en París, el mausoleo donde Francia honra a sus ciudadanos más ilustres. Marie se convirtió en la primera mujer honrada en el Panteón por sus propios méritos, no por ser la esposa de un hombre famoso. La ceremonia de reentierro fue presidida por el presidente François Mitterrand, quien declaró: Marie Curie ofrece una lección de democracia. En las ciencias como en los otros campos del conocimiento, que las puertas se abran ampliamente. El legado científico. Los descubrimientos de Marie Curie abrieron campos científicos completamente nuevos que siguen siendo fundamentales para la ciencia moderna. La radioactividad que ella descubrió se convirtió en la base de la medicina nuclear, que salva millones de vidas cada año a través de tratamientos contra el cáncer y técnicas de diagnóstico. Sus trabajos sobre la estructura atómica fueron cruciales para el desarrollo de la física cuántica, que revolucionó nuestra comprensión del universo desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más distantes. Sin los fundamentos que Marie estableció, la era atómica moderna habría sido imposible. Los elementos que descubrió, el polonio y el radio, encontraron aplicaciones que ella nunca habría imaginado. El radio se convirtió en el primer tratamiento efectivo contra el cáncer, salvando incontables vidas. El polonio, ironía del destino, se convertiría décadas después en un componente crucial de las armas nucleares. El legado humano. Pero quizás más importante que sus descubrimientos científicos fue el camino que Marie abrió para las mujeres en la ciencia. En una época en que las mujeres eran consideradas intelectualmente inferiores a los hombres, ella demostró que el genio no conoce género. Cada mujer que hoy trabaja en un laboratorio, que enseña en una universidad, que gana un premio Nobel, camina por el sendero que Marie abrió con su determinación inquebrantable. Ella probó que la excelencia científica depende del talento, la dedicación y la pasión, no del sexo, la nacionalidad o la clase social.
Su vida también demostró que es posible equilibrar la brillantez profesional con el amor profundo y la maternidad dedicada. Marie fue simultáneamente una científica revolucionaria, una esposa apasionada y una madre devota, rompiendo la falsa dicotomía que sugería que las mujeres debían elegir entre la familia y la carrera. La inspiración eterna. La historia de Marie Curie continúa inspirando a nuevas generaciones de científicos y científicas en todo el mundo. Su vida demuestra que los obstáculos aparentemente insuperables pueden ser vencidos por la determinación, que la pobreza no puede ahogar el genio, que el amor verdadero multiplica en lugar de dividir los talentos individuales. En laboratorios de todo el mundo, jóvenes investigadores trabajan bajo retratos de Marie, recordando que una vez una mujer sin dinero y sin patria conquistó los secretos del universo con nada más que su inteligencia, su perseverancia y su fe inquebrantable en el poder de la ciencia para mejorar la condición humana. Su famosa frase, "Nada en la vida debe ser temido, solo comprendido", se ha convertido en el lema no oficial de generaciones de científicos que enfrentan los misterios del cosmos con la misma valentía intelectual que ella mostró. El elemento 96. En 1944, 10 años después de la muerte de Marie, un nuevo elemento artificial fue sintetizado en los laboratorios de la Universidad de California. Los científicos que lo crearon lo nombraron Curie en honor a Marie y Pierre Curie, asegurando que sus nombres permanecieran para siempre en la tabla periódica de los elementos. El curio es un elemento extremadamente radioactivo y altamente tóxico, con aplicaciones en la investigación médica y la exploración espacial. Es un recordatorio apropiado de los Curie, hermoso en su potencial científico, peligroso en su poder y esencial para expandir las fronteras del conocimiento humano. La mujer que iluminó el mundo. Marie Curie vivió durante una época de transformación científica sin precedentes, y no solo fue testigo de esa transformación, fue una de sus arquitectas principales. Desde su buhardilla helada en París hasta los laboratorios más avanzados del mundo, desde la pobreza absoluta hasta los honores más altos que la humanidad puede otorgar. Su vida fue un arco iris que conectó el cielo de las posibilidades con la tierra de la realidad. Pero tal vez lo más extraordinario de Marie Curie no fueron sus descubrimientos científicos, por revolucionarios que fueran, sino su capacidad para mantener su humanidad intacta ante la fama mundial. Nunca perdió la humildad de sus orígenes polacos, nunca olvidó la pobreza de sus años de estudiante, nunca se alejó de la compasión que la llevó a conducir ambulancias de rayos X hacia el frente de batalla. Era una mujer que literalmente brillaba en la oscuridad, no solo porque manipulaba elementos radioactivos, sino porque su espíritu irradiaba una luz que iluminaba todo lo que tocaba. Sus manos pueden haber sido quemadas por la radiación, pero sus ideas sanaron a millones. Su cuerpo puede haber sido destruido por los elementos que descubrió, pero su legado permanece más sólido que el radio que aisló. La lección eterna. La vida de Marie Curie nos enseña que la grandeza verdadera no se mide por el dinero acumulado, los títulos obtenidos o el poder ejercido. Se mide por la contribución hecha al bienestar de la humanidad, por las barreras derribadas, por los caminos abiertos para que otros puedan seguir. Nos muestra que el amor verdadero no compite con la ambición profesional sino que la amplifica. Marie y Pierre fueron más grandes juntos de lo que cualquiera de ellos habría sido solo. Su matrimonio fue una colaboración que multiplicó el genio individual en lugar de dividirlo. Pero quizás la lección más importante de su vida es que el conocimiento siempre vale cualquier sacrificio personal. Marie pagó con su vida por sus descubrimientos, pero esos descubrimientos han salvado millones de vidas desde entonces. Cambió nuestra comprensión fundamental del universo, abrió nuevos campos de la medicina y demostró que no hay límites para lo que la mente humana puede lograr cuando se dedica completamente a la búsqueda de la verdad. Y así, queridos compañeros de Ecos del Pasado, concluimos este viaje extraordinario a través de la vida de Marie Curie. La mujer que literalmente iluminó el mundo con sus descubrimientos y pagó con su propia vida por expandir las fronteras del conocimiento humano. Marie nos demuestra que la grandeza no conoce barreras de género, nacionalidad o circunstancias económicas.
Que una joven polaca sin dinero puede conquistar los secretos del universo si tiene la determinación suficiente. Que el amor verdadero multiplica el talento en lugar de limitarlo. Que la ciencia, en su búsqueda más pura, es un acto de amor hacia la humanidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias pasiones, sobre esos sueños que a veces parecen imposibles. Sobre la fuerza que podemos encontrar cuando combinamos el amor por lo que hacemos con el amor por las personas que nos importan. Tal vez todos llevamos dentro una chispa de esa misma curiosidad que transformó a una niña de Varsovia en la científica más importante de la historia. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la emoción de acompañar a Marie desde las aulas clandestinas de Polonia hasta los laboratorios más prestigiosos del mundo, te invito a que compartas este viaje con otros. Deja tu like si la historia de esta mujer extraordinaria ha resonado en tu alma, suscríbete para seguir explorando juntos estas vidas que han moldeado nuestro mundo. Y activa esa campanita que nos permite seguir conectados en este refugio de historias humanas. En los comentarios, cuéntanos, ¿qué momento de la vida de Marie te impactó más profundamente? ¿Su determinación para estudiar en París? ¿Su romance científico con Pierre? ¿Su trabajo heroico durante la guerra? ¿Su valentía para continuar sola después de la tragedia? Nos vemos en el próximo episodio de Ecos del Pasado, donde continuaremos descubriendo las vidas que han iluminado la historia humana. Hasta entonces, que los ecos de esta alma extraordinaria acompañen tus sueños y te recuerden que la pasión verdadera puede mover montañas y cambiar el mundo. Que tengas una noche llena de paz y recuerda, como dijo Marie Curie, nada en la vida debe ser temido, solo comprendido.